Como es una tradición cristiana, y así lo hemos estado haciendo, prendemos una vela cada domingo, representando nuestra esperanza, representando nuestro anhelo, nuestra oración conforme se acerca la época de Navidad. La primera vela que prendemos, hemos prendido estos domingos, es una vela verde. ¿Color de qué? De esperanza, afirmando que no queremos vivir en desesperanza, en medio de un mundo tan lleno de tantas malas noticias. Y sin embargo, no queremos dejarnos vencer por la esperanza. Queremos que la esperanza esté en nosotros, aún en cualquiera de las circunstancias. Ese es un lindo mensaje que nos dieron los hermanos Harold y Ruth. Henry y Noemi nos hablaron acerca de la vela roja que representa el amor. No el amor romántico que se nos quiere vender en tantas canciones el día de hoy. A través de tanta mercadotecnia, ¿verdad? El amor de esta historia de Belén, que es un amor muy hermoso. Y ponían el ejemplo de José. Hermoso ejemplo de amor. No necesariamente un amor romántico, pero un amor que cuida, que protege. Un amor que respeta. Un amor que acuerpa, que abraza en el momento de necesidad. Un amor que no pide, pero da. Gracias Jeff y Tracy, perdón que yo no estuve la semana pasada, estaba predicando en nuestra hermana iglesia en Higuito, que nos hablaron acerca de la fe, y de cómo la fe es algo que usamos todos los días, pero tenemos que realmente ponerla para trabajar, para que sea real en nosotros. Hoy prendemos una vela más, la vela de la paz, color blanco por lo tanto. En medio de un mundo y en medio de un año donde la paz realmente ha sido una necesidad y un reto, un desafío. De hoy en 8, prendemos la quinta vela que nos recuerda Cristo en medio de nosotros, quien es el que permite que todas estas 4 cosas caminen de la mano, caminen juntas y sean reales. Hoy hablamos acerca de la paz y Andrea, tengo la bendición de que Andrea me va a ayudar. Y es que muchas veces cuando nosotros hablamos de paz, usamos frases que son comunes. Por ejemplo, a veces decimos, lleve la fiesta en paz, ¿verdad que sí? Y ahí lo que estamos queriendo decirle a la gente es, no se metan en enredos, no dé su opinión, mejor hágase un pasito para atrás y déjelo pasar para que los demás no se enojen o para que no haya un gran problema. O también, muy tico, ¿verdad? Tenga paz. ¿Verdad? Y eso se lo decimos a la gente cuando más bien estamos queriendo decirles no haga algo que a otro le moleste, ¿verdad? Tenga paz, pare de hacer lo que está haciendo. Yo tengo un uso particular de la paz también. Cuando voy manejando y de pronto hay un carro delante mío que va lentísimo, tengo el mal hábito, y reconozco que es un mal hábito, de decir, ese sí lleva la paz. Qué dichoso ese, cómo lleva la paz. Cuando en realidad lo que estoy diciendo, porque perfectamente no es que el otro lleva la paz, es que yo llevo el estrés, ¿verdad? No es que el otro perfectamente puede estar manejando como debería estar manejando todo el mundo, ¿verdad? Pero es mi manera y mis hijos ya lo han copiado. Entonces el otro día Sofía andaba con Ginette en el carro y dijo, ese sí lleva la paz del Señor. O iba un camioncito con plátanos adelante de nosotros, iba manejando como a 15 kilómetros por hora y uno deseando ahora pasarle porque tengo que llegar a otro lado. Y ellos mismos me decían, ese sí lleva la paz, ¿verdad, mamá? Y yo, sí, lleva la paz. Pero bueno, en realidad muchas veces también usamos el término paz cuando nos definimos como país que no tiene ejército y decimos, Costa Rica es un país de paz porque no tiene ejército. Lo cual, si usted se pone a pensar, es también un tema de que deberíamos ser un poco más humildes. Porque, por ejemplo, ¿será Costa Rica el país con menor índice de violencia doméstica? Tristemente creo que no revisé los datos, pero me atrevo a afirmar que no, ¿verdad? O hemos tenido un año récord en homicidios, ¿verdad? ¿Será el país con menos homicidios? Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir diciendo que somos país de paz porque no tenemos ejército? Cuando otro montón de cosas que yo diría tienen que ver con la paz y tienen que ver con la paz más cercana a nosotros, ¿verdad? O sea, hay países que quizás sí tienen ejército formal y tienen mejores índices de violencia doméstica que nosotros. ¿No son esos países más de paz en ocasiones? ¿Verdad? Qué duro y qué difícil entonces, porque no conocemos
el término paz, porque hablamos de paz muy ligeramente. Y necesitamos aprender a hablar de paz de una manera más bíblica. Y eso quisiéramos proponerles el día de hoy, si ustedes nos lo permiten. Ya leímos un pasaje en Isaías 9, que es la primera mención en la Biblia de esta frase, de este título que será conocido y tal vez el más famoso para Jesús. El príncipe de paz. 4 nombres reales aparecen en ese pasaje. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Son 4 nombres reales. Pero este último, como usted ya mismo se lo imagina, es el más famoso. Es el que siempre utilizamos. Suena lindo y suena hermoso. Y lo que quisiéramos proponerles esta mañana, en estos pocos minutos, es preguntémosle a Isaías mismo, ¿qué quiere decir él cuando habla de paz? Porque como nos acabamos de dar cuenta, nosotros decimos muchas cosas cuando hablamos de paz. Pero Isaías, que fue el primero en llamar a Jesús príncipe de paz, ¿qué estaba pensando él que significa un príncipe de paz? Y yo les diría que esa pregunta tiene que ser de algún interés para nosotros, tal vez por 2 razones. Número 1, ¿qué clase de paz entonces se vive en el reino que este príncipe de paz nos invita a vivir? ¿Verdad? O, visto de otra manera, solo si aprendo a ver la paz en sus términos, no en los míos, solo si aprendo a ver la paz en sus términos, puedo tener su ayuda, su guía y su dirección para alcanzar mi propia paz. ¿Ok? Creo que por esas 2 simples razones, quizás son la misma, pero por esas 2 simples razones, esta pregunta debería ser de algún interés para todos nosotros y vamos a tratar de resolverla de una manera breve y humilde. Queremos brincar por muchos versículos de Isaías, pero yo sé que si ustedes están con nosotros y estamos todos frescos, lo vamos a lograr. Comenzamos, tal vez Andrea me ayudas a leer el primero. Dice Isaías 59:8, no conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y todo el que las siga jamás conocerá la paz. 2 cosas de este versículo para empezar a notar, y van a notarlo muchísimo. Es más, no tendríamos tiempo para mostrarles la cantidad de veces que la palabra justicia y paz caminan juntas en Isaías. ¿Okay? Pero ya casi llegamos a eso. Pero el concepto aquí fundamental es, no puede haber paz porque hay veredas torcidas. ¿Se dieron cuenta? El problema de la paz aquí son veredas torcidas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Y por cierto que es una solución que va de la mano con la palabra justicia. Es evidente, necesitamos veredas rectas. Si usted camina la vida torcidamente, usted golpea a los que van al lado suyo y se golpea a usted mismo seguramente también. Y eso nos pasa. Y en el proceso chocamos unos contra otros o chocamos contra circunstancias, ¿verdad? Nos propone entonces Isaías en ese verso, interesantemente, un concepto de qué es justicia. ¿Qué es justicia? Justicia son veredas rectas. Y eso debería llamarnos un poquito la atención. Veámoslo en otro versículo más, para que empiece a ser un poco más claro. ¿Me ayudas con este también? Dice Isaías 32:17-20. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo, aunque el granizo arrase con el bosque y la ciudad sea completamente allanada. Okay. Noten este versículo, que por cierto tuve que poner en otra traducción porque es hasta difícil de comprender. Esta traducción por lo menos me pareció que era un poco más clara. Una vez más se dieron, la hermana de la justicia es la paz y la hermana de la paz es la justicia. Cuando usted trata de separar esas cosas, no puede haber paz. ¿Ok? Dice, pero sí hay una posibilidad de paz. Es una profecía que dice, va a haber paz, porque la justicia nos puede dar paz. Y mi pueblo entonces habitará un lugar de paz. Aunque, muy curioso en el verso 19, aunque haya granizo, aunque la ciudad esté totalmente arrasada. ¿Okay? Esto es algo que quizás ya deberíamos darnos cuenta nosotros mismos. Quizás usted ya lo sabe, pero tal vez es bueno que lo tengamos muy claro en nuestras vidas. La verdadera paz no nace de las circunstancias externas. O, mejor dicho, de esta manera, me afecta más para mi paz mis relaciones con el otro que las circunstancias naturales. ¿El precio del dólar le puede quitar a usted la paz? Sí, sí puede. Pero le garantizo que le quita más la paz ese problema que usted tiene.
o esa deuda que usted tiene con otra persona, ¿verdad? Ese compromiso que usted había hecho y que no está cumpliendo, ese quita más la paz. ¿El clima me puede quitar la paz? Por supuesto, el clima nos puede quitar la paz, pero yo me atrevería a afirmar que es cierto en su vida y es cierto en la mía. Y cuando yo tengo un conflicto con Andrea, me pesa más eso en mi paz que si está un aguacero cerrado o está el calor ardiendo afuera. Que pesa más y que es posible tener paz cuando hay justicia, cuando las relaciones entre unos y otros son sanas. Pero me devuelvo al verso anterior. ¿Y cómo es esa justicia? Esa justicia son sendas rectas. Lo que necesitamos para aquella justicia no es, ahora sí para ponerlo en términos claros, no es justicia punitiva. No es que al otro le vaya mal. Es que podamos arreglar las circunstancias. Es que podamos restaurar los problemas que hay en medio de nosotros. Porque nuestro concepto de justicia muchas veces es, si el otro le va mal, entonces hubo justicia para mí. No, dice Isaías en el verso anterior, 59:8. Hay justicia cuando las sendas son rectas. Cuando sanamos relaciones, cuando sanamos las circunstancias, cuando aprendemos a caminar de maneras correctas. Cuando hay justicia, su hermana va a venir, que se llama la paz. Cuando no hacemos eso, entonces, por supuesto, es difícil que haya paz. ¿Okay? Sigamos adelante. Todo esto se va amarrando de una manera muy linda. Andrea nos ayuda con este otro concepto de paz que encontramos en Isaías. Sí, porque si vamos a Isaías 26:12. Mira, si es que me Nos brinqué dice, el resumen. Ahí está el resumen. Nos quedó bonito. La paz siempre va de la mano de su hermana. La justicia y quien a costa de otros busca la paz no puede encontrar la verdadera paz. Pero bueno, perdón, Ana. Listo. La otra parte que podemos encontrar en Isaías con respecto a la paz, podemos ir a Isaías 26:12 y nos va a decir: tú, Señor, nos harás vivir en paz, porque tú nos has ayudado a realizar todas nuestras obras. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado que llegue el momento de vacaciones, que llegue diciembre, enero, porque es un tiempo en el que podemos darnos una escapadita, tomar un aire, los estudiantes, los profesores, en algunos lugares de trabajo también hay un espacio donde pueden dar más tiempo de vacaciones y decimos, ay, qué dicha, ya llegaron las vacaciones. Pero muchas veces esto que esperamos con tantas ansias no lo podemos disfrutar también porque nosotros mismos nos hemos convertido en los enemigos de nuestra paz. ¿Cómo nos hemos convertido en esto? Cuando nosotros, por tratar de alcanzar las vacaciones o de alcanzar el tiempo de descanso, dejamos cosas inconclusas y nos vamos y luego tenemos en nuestra mente todo lo que no logramos terminar y estamos pensando en aquello que tengo que llegar a hacer y estamos pensando en lo que debía haber hecho, no hice, no se me puede olvidar cuando vuelva al trabajo o a la casa que tengo que hacer esto porque si no va a pasar aquello y terminamos tan preocupados que nosotros mismos limitamos la acción que puede tener la paz en nosotros. O, por ejemplo, también podemos hablar de los estudiantes. El curso lectivo va de febrero a noviembre, diciembre, y es el tiempo para hacer tareas, presentar exámenes, hacer nuestras labores diarias y hacerlo bien. Pero si vamos dejando una cosita por aquí, otra por allá, se me olvidó presentar esta tarea, no hice este trabajo tan bien, en este examen no me fue bien, y empiezo a sumar pequeños detalles que no asumí durante el año, puede ser que en este momento estén enfrentando las convocatorias, ¿verdad? Y que en el momento en que debían estar descansando para el próximo curso lectivo, ahora están estudiando bastante y buscando cómo reponer aquello que dejé botado porque no lo hice a tiempo. Y ojalá que si eso está sucediendo y que esa sea la experiencia de algunos de ustedes, puedan tomar esta lección tan importante para la vida. Porque esto lo que nos está enseñando también es a que definitivamente lo que haga hoy me va a llevar a disfrutar o no de esa paz mañana. Sí, gracias. Los psicólogos usan una frase, se llama mindfulness. Es una de esas frases sofisticadillas, pero la idea detrás de esto es
para vivir bien usted necesita estar plenamente en eso. Otra frasecilla también que usan es en el aquí y en el ahora. Para vivir bien usted necesita estar pleno en este momento. Pero si usted está aquí pensando en lo que tenía que haber hecho, pero lo que dejó de hacer, pero lo que esto. En cambio, si usted aprende a trabajar bien y a esforzarse y a cumplir sus tareas a tiempo, a manejar una buena agenda, a manejar un buen calendario, ¿verdad? Usted va a lograr vivir con más paz. ¿Por qué? Porque usted va a poder vivir siempre aquí y ahora, sin tener que estar preocupado por el antes o el mañana. Todo esto me recuerda también algo que yo aprendí junto a mi papá, y es con respecto al trabajo bien hecho. Mi papá, en un momento de su vida, tuvo un trabajo temporal en el que sabíamos que la paga de ese trabajo no era una remuneración acorde con lo que se le estaba pidiendo. Y yo siempre vi a mi papá salir, esforzarse, hacer el trabajo como si le estuvieran pagando más de lo que debían pagarle, cuando en realidad estaba recibiendo un salario muy bajo. Y él me enseñó a través de su ejemplo que no se trabaja para un salario, que se trabaja bien hecho. ¿Por qué? Porque eso habla de quién soy yo, eso habla de mi relación con mi Dios, y eso habla de cuánto también amo a mi prójimo. Si nos damos cuenta, hacer las cosas bien hechas nos va a traer la paz de poder dormir en la noche y decir, no le debo nada a nadie, ¿verdad? No me estoy robando mi salario, pero también está hablando de mi amor hacia Dios, de mi amor hacia mí misma y de mi amor hacia el prójimo, que es el mandamiento más grande que nos ha dado el Señor. La paz de un trabajo bien hecho no se compra con dinero. La paz de un trabajo bien hecho no se compra con dinero. Caminemos uno más. Son 4, vamos 3, porque queremos rendir el tiempo pero ojalá estén todos todavía atentos y más o menos captándonos. Isaías 57 dice, entonces se dirá, abran paso, limpien el camino para que mi pueblo no tropiece. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Yo no voy a estar peleando siempre. No siempre voy a estar enojado, porque entonces decaerían ante mí el espíritu y el hálito de vida que yo mismo he creado. Yo me enojé y herí a mi pueblo por su malvada codicia. También me indigné y les volví la espalda. Pero ellos siguieron el camino que les dictó su corazón. Ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de eso los sanaré y los consolaré. A ellos y a los que lloran los dirigiré. Y haré que sus labios digan paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que los sanaré. El texto comienza diciendo, ¿verdad?, que hay obstáculos una vez más que impiden la paz. Hay que limpiar el camino, sin lo cual no puede haber paz. Y sin embargo, uno de esos obstáculos es ahora Dios mismo, porque Dios está enojado con su pueblo. Pero Dios dice interesantemente que Él no va a estar por siempre enojado, que ese enojo tiene fecha límite. Y esto se vuelve muy, muy paradójico y a la vez es maravilloso y hermoso. Este concepto de Isaías sobre la paz es paradójico, porque por un lado uno está diciendo, no puede haber paz sin justicia. No puede haber paz hasta que arreglemos las circunstancias entre mi hermano y yo. Pero por otro lado nos está diciendo también, no puede haber paz sin perdón. Pero entonces, ¿cuál de los dos es? Es los dos. No puede haber paz sin su justicia. La justicia y la paz son hermanas. Caminan siempre juntas. Pero tampoco puede haber paz sin perdón. Y si el mismo Dios dice, yo no voy a estar enojado para siempre, ¿qué sentido tiene estar enojado para siempre? Necesito hacerles yo esta pregunta a ustedes. Si el mismo Dios dice eso, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué para nosotros a veces es tan difícil hacer eso? De reconocer que el enojo eterno no tiene sentido. O dígame y contéstese a usted mismo, en total sinceridad, aquí en su corazón, ese resentimiento que usted guarda, ¿sabe por qué lo guarda? ¿Qué es la cosa tan maravillosa que le está dando a usted ese resentimiento? Déjeme decirle tal vez qué es. Es un sentido de justicia. ¿Por qué guardo resentimiento? Porque no ha habido justicia.
Eso es correcto, Isaías nos lo ha dicho. Y sin embargo, Dios también nos recuerda, sí, sí. Pero al final del día, ¿quién se está haciendo daño con ese resentimiento? Al final del día, si Dios mismo no guardó resentimiento, ¿por qué usted cree que a usted sí le va a servir? Porque usted está tan convencido que el resentimiento sí le sirve, sí le ayuda, sí le permite caminar hacia adelante, sí necesita ese resentimiento con usted. Si ni Dios mismo lo hace para él. Les tengo que dejar esa pregunta ahí para que cada quien la medite en su corazón. Mejor, Andrea, ayúdanos a cerrar. ¿Qué hizo el príncipe de paz en cambio? Bueno, y es que si nos vamos a Isaías 48:18, dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría fluido como un río y tu justicia sería como las olas del mar. También en Isaías 66:12 nos va a decir, ciertamente el Señor ha dicho, miren, voy a extender sobre ella la paz y la riqueza de las naciones, como si fueran un río desbordado. Ustedes serán amamantados y llevados en brazos y mimados en el regazo. Lo que nos está contando aquí Isaías es que la paz debe ser como un río. Ese río que fluye y fluye y fluye. ¿Por qué? Porque si la paz se estanca, la paz deja de ser. La paz es un río porque no es estática. La paz o la verdadera paz viene a mí y no se queda conmigo, sino que fluye hacia los demás y a la vez debe alcanzar todas las áreas en las que yo me desarrollo. Mi trabajo, mi familia, mi comunidad, todo. ¿Por qué? Porque de verdad, si yo trato de tomar esa paz y dejármela para mí y deja de fluir y se queda emposada, por decirlo así, va a dejar de producir lo que realmente debería producir la paz. Hemos visto a veces, no sé cuántos han pasado por el Parque de la Paz, que había un lago ahí, ¿verdad? Hace muchos años, cuando lo crearon. Irónicamente, el Parque de la Paz tiene agua emposada, ¿verdad? Entonces, a eso iba, que de pronto encontramos en el Parque de la Paz un lugar donde ya usted no sabe si es lago, si es charco, tierra firme, sí, porque el zacate está tan alto dentro del lago que usted se va a parar ahí, se puede hundir porque sencillamente no sabe en qué momento terminó la tierra y empezó el lago que está ahí, ¿verdad? Y esto es el ejemplo que queríamos traer también con respecto a la paz. Si se queda estancada, deja de cumplir su función. O pasa también que lo que hoy nos trae paz, mañana no podría darnos paz, ¿verdad? Una relación, un carro nuevo, un trabajo, algo, una casa. Aquello que incluso trabajamos y nos esforzamos porque estábamos seguros que iba a ser una fuente de paz enorme. Ah, por fin tengo mi casita, ¿verdad? Mañana podría no ser paz. Pero Isaías nos propone un mejor concepto. La paz es como un río. No es estática, necesita moverse constantemente, necesita renovarse constantemente. Lo que hoy me da hoy paz, si lo trato de embotellar y guardar, mañana podría no darme paz. ¿Y cómo entonces tenemos la paz como un río? Solo si nosotros estamos conectados a la verdadera fuente de agua viva que nos da esa paz. ¿Nos lees el versículo? Nos dice Juan, capítulo 14, verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe, ni tengan miedo. Y es que Isaías nos dijo que Jesús sería ese príncipe de paz. ¿Y qué fue lo que hizo el príncipe de paz cuando estuvo acá en la tierra? Al ser cuestionado, no perdió la paz. Al saberse traicionado por uno de sus más cercanos, tampoco perdió la paz. Al morir en la cruz, ni siquiera en ese momento tan difícil, perdió la paz. Luego resucitado, transmitió paz cuando iba en camino de Emaús. A los que iban ahí les fue hablando y ellos fueron entendiendo. Y fueron, al final, cuando fueron sus ojos abiertos, decían, no sentía nuestro corazón ese calorcito, ahora lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero no sentía en nuestro corazón ese calorcito cuando nos hablaba y se fueron inmediatamente a contarle a los otros.
Y mientras ellos le estaban contando a los otros, Jesús se paró en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Jesús desde el principio hasta el final nos mostró lo que es esa paz que fluye como un río. Y solo Él, que es el príncipe de paz, es el que nos puede dar esa paz para que fluya de nosotros hacia todo lo demás. Amén. Que el Señor les bendiga.